Mientras van entrando otros compañeros más, aprovecho para presentarles en la clase del día de hoy. Va a estar a cargo del doctor Gastón Valente. Gastón es abogado laboralista, eh, es docente en la diplomatura del espacio que se dicta en la Universidad de Lanús por el espacio intersindical de salud, seguridad y participación de los trabajadores. Esta es la tercera cohorte que tenemos la suerte de tenerlo a Gastón como docente y disertante en nuestro posgrado. Eh, Gastón Valente es desde la Asociación de Abogados Laboralistas, de su trabajo, asesora a un núcleo importante de sindicatos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Tiene una amplia trayectoria en defensa individual y colectiva de los derechos de los trabajadores. Por eso lo hemos convocado para que comparta su experiencia y sus conocimientos con ustedes Ah, sí, está cortado. en esta. Bueno, Gastón, adelante. Sabemos que tiene una obligación paternal en el día de hoy y a pesar de eso, porque acá Rosario se piensa que es la cuna del feminismo. Entonces, un hombre paterna, como se dice ahora, es muy valorado, Gastón. Así que Bueno, adelante. muchas gracias, Jorge. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por la invitación. La verdad que me gusta, lo digo sinceramente, me gusta compartir este posgrado porque a mí me gusta interactuar con otras disciplinas. Bueno, espero que ustedes también sientan lo mismo, porque yo a veces doy clase acá en la Facultad de Derecho de La Plata y voy a congreso de abogados y me parece que a veces nos encerramos en nuestras disciplinas nada más y en temas, por ejemplo, en este tema de la salud laboral, donde es indudable que es interdisciplinario, es muy importante interactuar las visiones que tenemos desde la ciencia jurídica, ustedes de la ciencia médica, para, para mejorar justamente las condiciones de trabajo. El otro día cuando me invitó Jorge, me decía qué lindo momento para hablar de salud laboral. Y yo me acordaba de una frase de un dirigente sindical que decía, cuando el trabajo está en riesgo, bueno, pareciera que el resto no importa, no importa la fuente de trabajo y hablar de mejorar las condiciones de trabajo y la salud laboral parece que uno lo posterga. Pero bueno, es un tema central en las condiciones en que se trabaja en nuestro país y no tenemos que renunciar a analizar el sistema que tenemos, en qué falla, en qué se puede mejorar, incluso qué aspectos hay que defender cuando hay nuevas amenazas de reducción de derechos en la legislación laboral. Eh, bueno, yo lo que quisiera hacer hoy, obviamente cuando ustedes quieran, me interrumpen, no quiero aburrirlos ni nada. A mí me gusta generalmente hablar sin power, pero yo por respeto al oyente creo que es más llevadero compartir una pantalla y ir ganando los temas, porque si no es más aburrido verme la cara que mejor ver un power con datos, ¿no? Así que eh, voy a ver si puedo compartir pantalla y proyecto lo que tenía preparado para hoy. A ver, me dicen ustedes si... A ver, ahí está, ¿no? Ahí se ve, No ¿no? está tibiecito Sí, acá. sí, se ve. Perfecto. Sí, se Bueno. ve. Bueno, Está perfecto yo ahí, Gastón. cuando ustedes quieren me interrumpen, pues yo como no los veo, veo la pantalla, porque bueno, no quiero tampoco aburrirlos con este tema. Uno siempre trata de ir renovando el enfoque, pero bueno, es un tema que a veces se torna un poco álgido el tema
del sistema de riesgo de trabajo que tenemos en nuestro país y cómo podemos analizarlo siempre, yo digo, desde un enfoque crítico. Creo que tiene muchas falencias del sistema, que no es protectorio del bien jurídico por excelencia que debería proteger, que es la salud laboral. La salud laboral, que es un derecho humano básico que tiene toda persona que trabaja. Nosotros desde el derecho siempre decimos que hay un doble estándar de protección, ¿no? Por un lado es la salud en sí misma, que tiene derecho cualquier ciudadano, trabaje o no, pero que en este caso está acentuada también por el sujeto que debe ser tutelado, la persona que trabaja. Eh, a veces perdemos un poco de vista para qué existen los sistemas. Eh, Siempre que se cuestiona el derecho laboral y se aspira a una modificación del derecho laboral, siempre se pone a veces como objetivo reducir la litigiosidad, bajar los costos laborales, y se pierde un poco de vista cuál fue el verdadero origen de la disciplina, ¿no? En este caso, pasa lo mismo. El sistema de riesgo del trabajo debería tener, digo debería porque a veces, se pierde esa idea, como objetivo la protección de la salud de la persona que trabaja en primer lugar. No reducir los costos ni la litigiosidad en todo caso. Sí sería interesante reducir la litigiosidad, pero la litigiosidad generalmente es un síntoma de un sistema que no funciona bien, porque yo siempre digo, ¿qué trabajador, trabajadora va a elegir hacer un juicio? No sé si saben, pero un juicio por una enfermedad profesional, un accidente de trabajo, por lo menos en la zona que yo litigo, que es Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, no dura menos de 5 años, 6 años, 7 años. He tenido juicios de 10 años. Es decir, ¿quién va a elegir meterse en un juicio de 10 años si antes tiene la opción de ir por un sistema rápido que le reconoce las prestaciones asistenciales? Obviamente que esa persona va por la vía judicial cuando ya el sistema no le reconoció la contingencia, primero no se hizo la prevención necesaria para evitar el siniestro. Segundo, no se le dio la cobertura médica suficiente. Y tercero, no se la indemnizó en los daños que le fueron ocasionados. Estoy con mi teléfono abierto. Bueno, continúo. ¿Me escuchan bien? Continúo. Eh, bueno, El, sis- el sistema de riesgo de trabajo, digamos, acá hay un pecado de origen en el sistema que, a pesar de que nuestra Constitución dice que en nuestro país debe haber un código unificado, ¿no? Laboral y de la seguridad social, eso para simplificar el tema de la regulación, uno saber a dónde tiene que recurrir, de cuál es lo que regula mi derecho. Bueno, el sistema de riesgo de trabajo está absolutamente incumplido porque hay una serie de normativas dispersas que es difícil a veces saber cuál es la que me corresponde en determinado proceso, ¿no? Primero tengo que partir de la base que la Ley de Riesgo de Trabajo, la 24.557, es una ley que se dictó en 1995, que comenzó a regir en el año 1996, pero que a poco que comenzó a regir eh, fue duramente criticada, justamente porque modificó todo el esquema que tenía Argentina de reparación de los daños. Yo acá tracé una línea de tiempo marcando los hitos más importantes que tuvo el sistema de riesgo de trabajo hasta nuestros días, como para hacer una especie de resumen para que ustedes entiendan de cómo está el estado de la cuestión hoy del sistema de riesgo de trabajo. Es decir, tenemos todavía vigente la ley de 1995, pero que fue reformada. La primera reforma que sufrió es el decreto 1278 del 2000. Este fue el decreto de la Alianza, donde se intentó corregir una serie de inexactitudes muy serias que tuvo la ley. Ahora la vamos a ver. Dejaba sin reparación un montón de cuestiones. Bueno, por ejemplo,
creó el procedimiento de enfermedad no listada, porque había sido muy criticado en aquel entonces. ¿Qué pasaba con las enfermedades que no estaban dentro del listado cerrado de enfermedades profesionales? Eh, bueno, mejoró las prestaciones, levemente. Eso fue en el año 2000. Luego, en el año 2004, ahí yo pongo fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Auspiciosamente la Corte a partir de ese año comenzó a dictar una serie de fallos que declararon la inconstitucionalidad de la ley, básicamente porque violaba principios básicos del derecho de daño y constitucionales, como de la reparación integral de la persona que trabaja. Luego fueron complementados más cerca del año 2009 fallos que cuestionaron el sistema de prevención por haber fallado, básicamente, es decir, que las ART no cumplían sus obligaciones de prevención. En ese año, en el 2009, se dicta el decreto 1694 del 2009, que es un decreto muy importante porque mejoró sustancialmente las prestaciones. Básicamente lo que hizo ese decreto fue cambiar el eje, es decir, el sistema tenía topes indemnizatorios que se habían devaluado con la inflación, entonces las indemnizaciones eran miserables, la verdad. Entonces, este decreto del año 2009 lo que hizo fue los topes transformarlos en pisos que se iban actualizando con la inflación. No perdamos de vista que la ley de riesgo de trabajo fue dictada la década del 90 en un modelo económico de estabilidad, con lo cual no tenía ninguna fórmula de ajuste de las indemnizaciones. Entonces, cuando se demoraba el pago de esas indemnizaciones, las indemnizaciones quedaban totalmente devaluadas, por eso este decreto comenzó a corregir ese desfasaje. Luego, en el año 2012, aparece la ley 26773 que fue la ley que primero vino a hacer justicia en el sentido de que mejoró sustancialmente las indemnizaciones, limitó las comisiones de las ART, por ejemplo, que cobraban comisiones cuantiosas, pero como tuvo un fuerte lobby empresario de la UIA en aquellos años, eh, ahora vamos a ver, creó un sistema que nosotros tuvimos durante muchos años en nuestro país que se llamaba opción con renuncia, es decir, que el trabajador debía optar si iba por la reparación de la ley de riesgo de trabajo o si iba por la reparación del Código Civil, pero no podían acumularse los dos. Esto pone al trabajador en una fuerte controversia de qué es lo que decide en un contexto de necesidad, cuando justamente necesita una cobertura urgente y a veces lo urgente, como dice el dicho, no es lo más importante. Entonces, tal vez se queda o se conforma con la reparación de la ley de riesgo, que es menor que la reparación civil. Bueno, esto fue instaurado nuevamente en el 2012, insisto, por un fuerte lobby empresario que se hizo por aquellos años en nuestro país. Luego, ahí no aparece, pero hubo una mejora, se incorporaron nuevas enfermedades profesionales al baremo en el 2014, eh, hasta que, bueno, con el cambio de gobierno a finales del 2015, durante el 2016 fue un año muy movido, donde se rumoreaba una nueva modificación al sistema de riesgo de trabajo por un DNU presidencial que salió cuando la ley se estaba tratando en el Congreso, y que después finalmente fue el texto de la ley 27348 del año 2017, que lo que hizo fue instaurar, recuperar el procedimiento ante comisiones médicas y establecerlo como obligatorio para que todo trabajador o trabajadora que se accidente deba transitar por esa vía y lo que cobre en esa vía es homologado y luego no puede reclamar en sede judicial aun cuando haya diferencia. Esto fue un cambio sustancial en el sistema porque condicionó a todos y a todas las trabajadoras a tener que transitar previamente una vía administrativa antes de ir a la justicia y antes de percibir directamente la prestación. Yo digo, recordemos que la ley de riesgo habla de pagos automáticos. Originariamente no se necesitaba hacer ningún trámite, ni siquiera administrativo, para cobrar las indemnizaciones.
y la ley 27348 en eso fue un fuerte retraso, porque aún en los casos de fallecimiento, ni siquiera es necesario ir a una comisión integrada por médicos, porque digamos, no hay que revisar al muerto. En todo caso, lo único que hay que hacer es establecer un quantum indemnizatorio. Bueno, aún en esos casos, eh, este, se estableció un procedimiento de negociación de acuerdo a cargo de las ART. Todo esto demoró los pagos, ¿con qué fin? Es la pregunta. Bueno, el fin buscado por esos años era bajar la litigiosidad y garantizar al sistema asegurador que luego no se los iba a demandar si es que pagaban mal. Por eso volvemos a lo que decía al comienzo. Muchas de las reformas que se hicieron en todos estos años fueron más por lobbies del sector asegurador o por lobbies empresarios que por un interés realmente concreto en la persona enferma o accidentada. Esto finalmente terminó siendo coronado Rosario para el sector Ripo, asegurador con mucha algarabía en el año 2021 con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificaron que es constitucional esta intervención obligatoria previa de las comisiones médicas. Es decir, el sistema hoy está funcionando así. Obviamente que la ley, la última reforma del año 2017, obligó a las provincias a adherir a este sistema. Ustedes seguramente lo tienen muy presente. Una de las últimas provincias en adherir fueron ustedes. ¿Por qué se resistieron? Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires también, desde el espacio intersindical que yo integro, hicimos una fuerte resistencia porque entendíamos que era un retroceso la adhesión de la provincia de Buenos Aires. Por eso logramos evitar esa adhesión durante un año, pero finalmente la provincia terminó adhiriendo igual y eso hizo que bueno, haya un colapso importante en las comisiones médicas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, porque ni siquiera alcanzan en número a la cantidad de tribunales de trabajo que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Si usted sabe que la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población y de los trabajadores y de las contingencias del país, y que tenemos más de casi 50 tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires, y cuando estableció esta reforma, la provincia de Buenos Aires tenía solo 6 comisiones médicas. Después se fueron ampliando, pero yo como para que ustedes se den un panorama de lo complejo que fue esos años donde todos los trabajadores y trabajadoras antes de ir a un juicio debían transitar por las comisiones médicas que no respondían en tiempo y forma. Eso alargó los trámites y condicionó a muchos a tener que aceptar acuerdos muy a la baja, porque a veces, más en los contextos inflacionarios de nuestro país, es preferible cobrar una indemnización rápida y no una promesa de un juicio futuro que no se sabe cuándo se va a cobrar. Bueno, ese es la foto, digamos así, a grandes rasgos del sistema de riesgo de trabajo que tenemos. Ahora bien, yo insisto siempre con estos gráficos, digo, porque a veces, como para tomar magnitud de por qué yo tengo una visión crítica, obviamente, con el sistema de riesgo de trabajo, a veces se piensa o se nos desautoriza diciendo, bueno, los abogados son críticos porque en realidad esto evita juicios y cobra al trabajador y no tiene que ir a juicio. En realidad no es, yo no arranco por ahí, no es un interés particular mío como abogado porque critico el sistema. Yo digo, la primera crítica que tenemos que hacer al sistema es desde el punto de vista de la seguridad social, es decir, el propio sistema se autodefine como un subsistema de la seguridad social, que da cobertura ante las contingencias laborales. Es cuestionable igual que esto sea un subsistema de seguridad social, pero digo, tomando como se autodefine el sistema, en todo un principio básico de la seguridad social es que debe ser lo más universal posible, es decir, se debe cubrir a la mayor cantidad de gente que padece esas contingencias. Y nosotros, por ejemplo, trasladémonos a otro subsistema, el sistema jubilatorio en nuestro país. Si bien está cuestionado porque las jubilaciones son insuficientes,
Hay un punto muy a favor que tiene Argentina, el resto a los países de la región, es que tiene un alto porcentaje de gente con la cobertura jubilatoria, superior al 90 y pico por ciento. Bueno, eso no pasa en el sistema de riesgo de trabajo. Fíjense que si nosotros tomamos la población económicamente activa, estos son datos que hicimos en el espacio intersindical el año pasado, pero que habría que actualizarlo. Ahora son peor, ahora yo creo que son peores, y ahora le explico por qué. Eh, Primero, la población económicamente activa de nuestro país, según los datos del INDEC, son 19,6 millones, de los cuales hay 18,3 millones de personas ocupadas. Dentro de ese 18,3 personas ocupadas, tenemos 10 millones, un poquito más, 10 millones 200 mil trabajadores cubiertos por el sistema de riesgo de trabajo. Estos son datos de la SRT. Es decir, que solo es el 52% de la población económicamente activa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, por varias razones, pero hay una central. Eh, bueno, primero tenemos una informalidad muy alta en nuestro país, que ronda el 40%, pero no solo eso, hay otra cuestión también. La ley cuando se sancionó facultaba al Poder Ejecutivo para que incorporara, es decir, primero la ley se aplica a todo al empleo privado y el empleo público, trabajadores en relación de dependencia, privados y públicos. Pero también dejaba al Ejecutivo para que pudiera incorporar al sistema, por ejemplo, a los trabajadores, a las trabajadoras de casas particulares, que fueron incorporadas por allá por los años 2000, 2013, 2014, si mal no recuerdo. Eso fue un avance muy importante que las ART no querían, porque no es un mercado apetecible para las ART, porque son realmente sueldos más bajos. Eh, pero eso fue incorporado por una decisión política del gobierno de aquel entonces, que la incorporó por decreto. Pero después están los trabajadores autónomos que podrían ser incorporados a la ley, otras formas de trabajo con figuras no laborales que también podrían ser incorporados a la ley. Bueno, eso nunca se hizo. Eso con un simple dictado de un decreto se podría hacer. ¿Cuál es la gran resistencia? Bueno, el sector asegurador que no ve eh, apetecible porque son empresas económicas, no ve apetecible esa incorporación. Y esto demuestra que más que ser un subsistema de seguridad social, es un sistema de seguros donde se mide mucho la rentabilidad y ahí es donde le hacemos la crítica más fuerte, que no puede primar la rentabilidad por sobre los principios basales de un sistema de seguridad, que debe dar cobertura a la mayor cantidad de gente posible. Eh, Eso se podría resolver con el simple dictado de un decreto y nunca se hizo. Eh, por ejemplo, vuelvo al gráfico anterior, hoy en día es un tema muy habitual, estas nuevas modalidades de trabajo en plataforma. Para nosotros los abogados laboralistas eso es fraude laboral, es decir, los trabajadores de plataforma, el que va con una mochilita en una bicicleta y se le informa por un celular cuál es el itinerario que tiene que hacer, eso es una nueva modalidad de relación de dependencia que se puede llevar a cabo con la utilización de la tecnología. Esto ya fue reconocido por los tribunales superiores de España, Francia y el Reino Unido, no es un invento nuestro. La Comunidad Económica Europea está dictando normativas para que las empresas reconozcan que esto es una relación de dependencia y no presenten esto como simples monotributistas sin ninguna cobertura. Hoy hay un amplio espectro de nuestra sociedad, mayoritariamente joven, que trabaja bajo estas modalidades, que no tiene cobertura de RT. Entonces, cuando el sistema de riesgo de trabajo se vanagloria diciendo bajó la siniestralidad, bueno, ahí hay un amplio sector que no está en las estadísticas oficiales y que las aseguradoras de riesgo de trabajo no tienen ningún interés de darle cobertura. Entonces, si no hay ahí una decisión política fuerte del Estado o del sector sindical que presione para ello, va a ser difícil que realmente se le dé cobertura a este universo de personas que aumenta, hay que reconocerlo, día a día con estas nuevas modalidades tecnológicas. Bueno, vayamos al otro aspecto por el cual
yo tengo una visión, tenemos muchos, una visión crítica del sistema de riesgo de trabajo. Bueno, además de dejar un montón de personas fuera, eh, bueno, con respecto a las contingencias, la ley de riesgo de trabajo estableció, modificó el sistema anterior que teníamos en Argentina y estableció una definición bastante restrictiva, de lo que considera accidente. Ahora lo vamos a ver, si nos alcanza el tiempo, si no yo le voy a facilitar igual este trabajo. Eh, Se hizo una definición muy restrictiva de cuáles son las contingencias que van a quedar cubiertas dentro del sistema de riesgo de trabajo. La mayor crítica viene en lo que respecta a las enfermedades profesionales. Y esto todo en base a estadísticas oficiales, es decir, del universo de siniestros que ocurren. Fíjense ustedes ahí, el cuadrito más chiquito está en amarillo, el pedazo de la torta más chiquito, que es el 4%. Estos son estadísticas del año pasado. Hay que chequear lo que son este año, pero más o menos se mantienen en esos guarismos. Ha estado en porcentuales incluso menores. Es decir, cada 100 casos que se denuncia, 4 son enfermedades profesionales. Ahora, la OIT dice que para los casos no mortales y de incapacidades que no son mortales, el 38% corresponden a enfermedades profesionales. Y cada 100 casos que se denuncian, 38 son enfermedades profesionales. Y para los casos mortales es mayor al 80% las consecuencias mortales que derivan de enfermedades profesionales. Entonces, la primera pregunta es que no hay enfermedades profesionales en Argentina o es que el sistema no las reconoce. Bueno, es lo segundo, el sistema no las reconoce, tiene un listado cerrado y a su vez tiene comisiones médicas que tienen una visión bastante restrictiva para el reconocimiento de la enfermedad, algo que modificó sustancialmente el criterio que tenía nuestro país, porque antes los que conocían estas enfermedades eran los tribunales de trabajo, era el fuero laboral. De hecho, eh, el fuero laboral, por ejemplo, creó pretorianamente el concepto de enfermedad-accidente. Yo sé que por ahí a los médicos les puede dar risa este concepto, pues o es una enfermedad o es un accidente, pero se creó ese concepto jurídicamente que los jueces reconocían cobertura a enfermedades Mm, que no estaban dentro del listado, pues no es la Llegué primera recién a vez mi con esto casa y puse lo de la clase, ¿viste? que De medicina del trabajo. Argentina, parece que se abrió un micrófono. Ahí está. No es la primera vez con la ley de riesgo de trabajo que Argentina tuvo un listado cerrado. Entonces, la justicia laboral fue la que abrió camino reconociéndole coberturas a enfermedades que no estaban dentro de los listados. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con el famoso plenario Guardia, se llamó, del año 1953, si mal no recuerda, donde fue la justicia laboral la que le dio cobertura por primera vez al accidente in itinere. No estaba regulado en la ley, fue la justicia laboral la que le reconoció cobertura. Después fue regulado en la ley. Bueno, eso es impensado hoy, que las comisiones médicas reconozcan una cobertura más allá de la ley y que después el legislador tome nota de lo que hicieron las comisiones médicas y que reconozca ese derecho. Discúlpenme si hay alguien que trabaja en comisiones médicas, yo sé que hay mucha gente que trabaja muy bien, pero yo, por mi experiencia que he tenido, no vi que se reconozca cobertura más allá de lo que dice la ley, como sí lo hizo históricamente el Fuero Laboral. Entonces, aquí hay una de las explicaciones por qué el legislador de la década de los 90 quiso quitar del fuero laboral el procesamiento de los infortunios laborales y establecerlos en organismos administrativos. Y si no estabas de acuerdo con lo que te decía el organismo administrativo, tenías una apelación a la justicia federal. Así era originariamente el sistema. Después fue modificado ahora en el año 2017 y ahora hay una apelación ante el fuero laboral. Pero tenés el tránsito previo, la definición madre del asunto, porque el primero que entiende es el que encuadra la situación. Entonces el papel de las comisiones médicas pasa a ser central desde el año 2017. Bueno, y volviendo al punto entonces, la segunda gran crítica que yo le hago es el no reconocimiento o tener una definición muy estricta de los siniestros y eso deja sin cobertura a un montón de contingencias. Bueno, el otra crítica que siempre le hacemos, bueno, Jorge también ha hecho importantes estudios al respecto, lo hemos hecho desde Espacio Intersindical, es, bueno, el costo de los diagnósticos. Bueno, ustedes son médicos y saben que
para determinar qué es lo que padezco. Bueno, hay que hacer estudios, básicamente. Bueno, fíjense que la cobertura, el costo del diagnóstico no recae en el sistema de riesgo de trabajo. Generalmente el trabajador, la trabajadora, cuando siente un dolor de algo, o va al médico, si tiene obra social, va a la obra social sindical, o tiene una prepaga, va a la prepaga, o si no tiene nada, va al hospital público. Es muy raro que sea la comisión médica la que detecta una patología y le informa. Fíjense, esto está en los datos estadísticos de la propia SRT, es decir, y esto tengamos presente que es el costo del diagnóstico de lo que reconoció el sistema. Es decir, todo lo que no reconoció el sistema está fuera. Es decir, esto es el costo del diagnóstico de lo que reconoció el sistema. Fíjense, solo el 23% fue reconocido, fue diagnosticado por el sistema de riesgo del trabajo y por los servicios de higiene y seguridad. El resto es, cae en el costo de la salud pública, del hospital público, de la obra social, etcétera, etcétera. Entonces, el gran cuestionamiento que le hacemos es, bueno, en definitiva era un sistema que venía a bajar costos de quién, ¿no? Costos de un empleador, que pagando una cuota de RT se desentiende y no tiene que gastar más en un posible accidente, pero en realidad todo lo que es el costo del diagnóstico sigue recayendo sobre las arcas públicas del Estado y sobre el sistema de obras sociales, mayoritariamente sindical, ¿no? Bueno, yo no quiero aburrirlos con la cuestión histórica, pero un poco como para reafirmar cuál es el objetivo de un sistema de riesgo del trabajo, que pareciera que eso se perdió a partir de las reformas que se hicieron en los años 90 y que luego fueron emparchadas con el paso del tiempo. Y ahora vemos que hay orientaciones similares a la hora de hacer reformas laborales, en donde se privilegia siempre, se cuestiona el costo laboral, la litigiosidad, pero no el porqué del origen histórico de la legislación especial. Es decir, ¿por qué tenemos una ley de riesgo de trabajo o por qué tuvimos una ley de accidentes de trabajo en nuestro país? Bueno, básicamente porque eh, fue, digamos, el problema de los accidentes, como se lo llamó luego de la Revolución Industrial, fue una preocupación de todas las sociedades del mundo. Es decir, ¿qué pasaba con la gente que se accidentaba por trabajar? Fíjense, no quiero hacerlo muy largo esto, pero acá hay estudios del siglo XIX donde si no había una ley de accidente de trabajo, fíjense, el 68% de las causas de los accidentes se atribuían a la fuerza mayor, a la desgracia, por eso infortunio, es decir, mala suerte, a la mala suerte se lo atribuían. El 20% era culpa del obrero, culpa de la víctima, y solo el 12% era la culpa del patrón. Recordemos que en aquellos años había un sistema de responsabilidad por culpa, es decir, en donde uno era responsable solamente si se atribuía una intención o una culpabilidad, pero no está lo que luego se reguló, que es la responsabilidad objetiva. La ley de accidente de trabajo, principalmente fue la ley francesa de 1898, estableció el sistema de la teoría del riesgo profesional. Eso es una forma de atribuir responsabilidad en forma objetiva, o era muy difícil establecer la culpa del patrón. Es decir, si el patrón compraba una máquina que estaba en mal estado y el obrero estaba trabajando, era muy difícil tratar de responsabilizar a ese patrón porque el obrero se agarró la mano en la máquina, por ejemplo. Entonces, la teoría del riesgo profesional fue más allá y estableció el sistema de atribución objetiva de que si un patrón se beneficiaba con lo que se producía en un establecimiento, también tenía que hacerse cargo cuando ocurrían accidentes que lastimaban a sus obreros. Esa era básicamente la regulación del modelo francés. Bueno, Argentina siguió ese modelo, que fue distinto al modelo bismarquiano de los seguros sociales, ¿no? Eh,
de 1883, 1884. No nos vamos a extender en eso porque nos vamos a quedar mucho en el tiempo y quiero seguir avanzando, pero básicamente lo que le quería marcar es que las leyes especiales de accidente de trabajo existieron en el mundo por una necesidad que hubo en el mundo en aquellos años de cómo las sociedades se iban a hacer cargo de los daños que se producían en las personas que trabajaban. Eh, Obviamente que Argentina dictó la ley 9688 en 1915, fundada en la doctrina del riesgo profesional, esto que les acabo de mencionar, y que originariamente se aplicaba a los accidentes ocurridos con motivo y en ejercicio de la ocupación. Fíjense que ya el concepto de 1915 es mucho más amplio que el que tenemos ahora en la ley de riesgo de trabajo, porque ahora se habla del el accidente hecho súbito y violento. Se le agrega unas características más para ser reconocido como accidente. En aquel entonces eran accidentes ocurridos con motivo y en ejercicio de la ocupación. Cualquier hecho que ocurriese con motivo y en ejercicio de la ocupación quedaba encuadrado en la ley. ¿Eh? Luego esto se amplió para el hecho y en ocasión del trabajo. Esto fue tomado del derecho italiano, que acá el derecho italiano jugó un papel central en el daño en ocasión, donde el trabajo no es el motivo determinante, pero sí la ocasión es un requisito esencial para darle cobertura igualmente al hecho. Tal vez la mejor forma es poner un ejemplo. Mira, yo tuve un caso en el estudio de un profesor universitario que había ido a un congreso en Mar del Plata, ¿no? Bueno, fue un congreso, terminó el congreso y a la noche, como en todo congreso, había una cena. Bueno, cuando va a salir a la cena, bueno, un auto lo atropella, pierde la vida. Bueno, nosotros hicimos la demanda y bueno, se nos alegó en aquel entonces que, bueno, él no estaba trabajando. Ya, primero era un profesor de la UBA, que hacía el Mar del Plata. Bueno, era un congreso que se había organizado por, por ser profesor de la UBA. Y después se nos cuestionaba, bueno, pero estaba yendo a cenar, ni siquiera estaba en horario de trabajo. Bueno, fue un daño en ocasión. Ese profesor nunca hubiera estado en Mar del Plata ni hubiera salido a cenar a esa hora si no era por el trabajo. Ahí se explica bien cómo es el daño en ocasión. Bueno, esto está regulado y está tomado del derecho italiano de la década de 40. Y un poco fue fundante de lo que después se reconoció como accidente in itinere. Esto, ¿por qué el empleador va a tener que darle cobertura al trabajador cuando va al trabajo y cuando vuelve a la casa? Porque el empleador te dice, no, ya acá ya salió del trabajo, pues si le pasa algo, no es responsabilidad mía. Bueno, el accidente in itinere es una forma específica de cobertura, pero que tiene su génesis en el daño en ocasión. Esto estuvo regulado en el derecho italiano, fue tomado el modelo que tomó el derecho argentino y que todavía lo tenemos. Digo todavía porque siempre se alzan voces de querer dejar fuera de cobertura a los accidentes sin itinerario y al daño en ocasión. Pero bueno, quería poner ese ejemplo como para ver la importancia de la historia normativa que hubo en nuestro país y cómo siempre se la vuelve a traer a debate. Bueno, la ley de accidentes, el modelo tradicional argentino, la ley de accidentes de trabajo de 1915, también tenía un sistema tarifado parecido a lo que tiene la ley de riesgo hoy. ¿Qué es el sistema tarifado? Es una fórmula que establece el legislador, porque acá tenemos el gran problema, es, bueno, los jueces no van a poder devolver una pierna, un brazo amputado, la vida de un trabajador, no lo va a poder hacer. Entonces, el legislador establece una fórmula económica de compensación de daños que se calcula en base al salario que tenía ese obrero, en base a la incapacidad que le quedó y en base a la edad que tenía al momento del accidente. Y se establece una fórmula para compensar la pérdida de la capacidad de ganancias que va a tener ese obrero por ver su capacidad disminuida hasta la edad jubilatoria. Esa fue básicamente la fórmula que estableció el legislador, que seguía el modelo francés que desconfiaba de los jueces. Había establecido una fórmula en la ley porque desconfiaba de que los jueces franceses del siglo XIX le dieran indemnizaciones importantes a los obreros. Que eso también ocurrió en nuestro país. Recordemos que cuando se sancionó la ley de accidente de trabajo, los que aplicaban la ley
era el departamento de trabajo, pero si no pagaba el empleador ahí, había que hacer juicio en el juzgado civil. Entonces, había un cierto desconsideración, por así decirlo, cuando se tenía que indemnizar a un obrero, que era muy distinto cuando había que indemnizar a una persona que no era calificada como obrero, ¿no? Entonces, el legislador, desconfiando de que le dieran la indemnización suficiente, estableció fórmulas tarifadas, se llama, pues son fórmulas que están en la ley. Eso mismo subsiste en la ley de riesgo. Ahora bien, en el modelo argentino se dejó abierta ahí una puerta que se llamó la opción con renuncia, esto que yo explicaba hoy. ¿Qué es la opción con renuncia? El obrero, el trabajador, la trabajadora que veía que la fórmula de la ley era insuficiente porque había tenido daños mayores, podía elegir ir por el Código Civil, que es la reparación integral, lo que tenemos derecho cualquier persona. Ahora ahí se lo obligaba a optar por dos caminos, o se quedaba en la ley de accidente de trabajo o iba por el Código Civil. Bueno, esto en su momento fue declarado inconstitucional porque era poner en un aprieto a la persona que está necesitada, tener que decidir, ¿no? Eh, y después fue reinstaurado en el año 2012, como lo comenté al comienzo, por la ley 26773, y algunos tribunales, como por ejemplo el caso de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, algunos tribunales provinciales y del resto del país, han declarado que es inconstitucional esa opción con renuncia. Porque si el trabajador elige ir por la reparación integral de Código Civil, bueno, es un camino más espinoso, puede salir muy bien, pero te puedes quedar sin nada, porque en el Código Civil tenés que hacer un juicio de prueba y si no lográs demostrar lo que decís, puedes perder el juicio. Entonces, se lo cuestiona porque no se garantiza realmente la prestación. Y si es un subsistema de seguridad social, uno de los principios basales de la seguridad social es justamente garantizar la cobertura de la contingencia. Ese es uno de los aspectos de las críticas. Hay otros, no me voy a extender en eso. Eh, la ley de accidente de trabajo también establecía que se podía, un aseguramiento facultativo, es decir, que las empresas podían contratar seguros eh, para no tener que cubrir directamente los juicios de accidente. Bueno, la historia de nuestro país es que el empresario no es muy previsor, no se contrató a ningún seguro, por eso la ley de riesgo de trabajo estableció el aseguramiento obligatorio, es decir, que vos, si tenés un emprendimiento económico y tenés trabajadores en relación de dependencia, vas a tener que contratar una RT en forma obligatoria. Y bueno, también estableció un listado de enfermedades profesionales, como había explicado, que en la década del 70 se deja de lado y se trabaja sobre un modelo de definición más que de listado cerrado. Así que del 70 hasta el 96, que entró en vigencia la ley de riesgo de trabajo, no tuvimos un modelo de listado cerrado de enfermedad, sino que si la persona afectada demostraba que la patología que tenía un nexo causal con las tareas o el ambiente de trabajo al que estaba expuesto, se reconocía. Era un sistema más abierto. Con la ley de riesgo se vuelve al sistema cerrado de listado cerrado. Si tu enfermedad no está descrita en el listado, hoy tenés que hacer un procedimiento de enfermedad no listada y demostrar allí que hay un nexo causal con las cuestiones laborales. Bueno, no me quiero extender mucho en esto, quiero avanzar como para ir redondeando lo que significó la ley de riesgo de trabajo como cambio radical que hubo en el sistema de cobertura en nuestro país en el año 95. Uno de los principales ideólogos de la ley, nosotros los que estamos en el tema ya lo conocíamos de antes, ahora cobró más relevancia porque fue conocido públicamente, es el ex director de ANSES, ¿no? Osvaldo Giordano. En aquel entonces, en la década del 90, bueno, era un operador de la Fundación Mediterránea y fue uno de los ideólogos del sistema, junto a su actual mujer, Torres. De hecho, tiene un libro escrito con Mara Betiol, que es la abogada de la UAR, de la Unión de RTs, que se llamaba La modernización de las instituciones laborales de la República Argentina.
me causa mucha gracia porque ahora estamos escuchando otra vez lo mismo de la modernización de las leyes laborales. Bueno, la modernización para ellos del sistema de cobertura era esto, era establecer un modelo privado de seguridad social que respondía un poco a los lineamientos de los organismos internacionales. Ustedes saben que bueno, el Banco Mundial, el BID, el FMI, eh, en su mapa para los países periféricos estaba que los sistemas de seguridad social debían ser privados, y lo único que quedaba a cargo del Estado era lo que no tenía capacidad contributiva, es decir, el empleo formal, donde se contribuye, se pagan aportes y contribuciones, ese sí cae dentro de un sistema de riesgo del trabajo, pues puede pagar un aporte de un sector asegurador. Ahora, todo lo que es trabajo en negro, los desempleados, monotributista que no tiene... Eso se hará cargo del Estado en todo caso. Digo, ese fue el modelo diseñado en los 90. El Estado en todo caso debía dar ayuda con lo que le quede al que no tiene capacidad de contribuir. El resto sí cae dentro del sistema. Por eso es sumamente criticable denominarlo como un subsistema de seguridad social, porque en realidad es un sistema de seguro obligatorio. Si vos tenés plata, pagás la RT, tenés la cobertura; si no tenés plata, te quedás afuera. Ese es el modelo básico de la ley de riesgo de trabajo. Sí fue importante por ahí la creación de la SRT como órgano rector, porque no teníamos así un órgano rector fuerte nacional. Si bien teníamos las direcciones de higiene y seguridad en los ministerios de trabajo provinciales, no había un órgano rector que estableciera las políticas de salud y seguridad en el país. Esto sí es importante, el tema es cómo se lo utiliza, ¿no? Cómo funciona este organismo. Este organismo ha tenido momentos buenos y no tan buenos. Bueno, Jorge por ahí lo debe conocer mejor que yo. Por ejemplo, en épocas de COVID, nosotros fuimos muy críticos en que no se terminó de incorporar realmente al COVID dentro del listado de enfermedad profesional. Se le dio una cobertura específica, pero sin incluirla, y se hizo cargar todo el costo. Es decir, no se le hizo cargar el costo a las RT, se aumentó la alícuota que pagan las empresas al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, en donde todos los empleadores pagan por igual, y ahí no hubo una sola crítica de la injusticia del sistema. De hecho, paga lo mismo el kiosquero de la esquina que Pablo Roca por cada trabajador que tiene. Y las ART no tuvieron que pagar ningún costo adicional en la pandemia. Bueno, esto demuestra un poco de que el sistema, cuando realmente se pone en riesgo el tema de los ingresos, bueno, opta por preservar básicamente las ganancias del sector asegurador, que fue como funcionó históricamente. Cuando se va a poner en riesgo las ganancias del sector asegurador, se vuelve a plantear nuevas reformas, que es lo que fue sucediendo. La última reforma del 2017 fue eso, es poner un límite a la litigiosidad para que no aumentasen los juicios que obligaban a dar mayor cobertura. Pues definitivamente era eso, eran los jueces laborales que condenaban a las aseguradoras porque no hacían prevención, que es el principal objetivo que estableció la ley. Bueno, un poco de las características del sistema ya lo fuimos desarrollando: la nueva definición de accidente, el listado cerrado, que es un sistema que preserva las técnicas de los seguros comerciales. Tiene un régimen de prestaciones en especie y otro dinerario, es decir, en especie, que es todo lo que tiene que ver con la atención médica, y dinerario cuando ya se agotó la etapa de tratamiento, eh, y se establecen indemnizaciones tarifadas, como le expliqué, que tienen en cuenta el ingreso del trabajador, la edad que tenía al momento del siniestro y la incapacidad. Eh, Uno de los puntos más criticados fue que el sistema de riesgo de trabajo no permitía demandar civilmente al empleador. Esto obviamente fue realmente bochornoso porque en ningún plano del derecho de daño civil, incluso yo pongo siempre el ejemplo: si uno tiene un auto y, no sé, pisa a una persona en la calle, es responsable uno.
puede tener un seguro el auto, vos lo traes al juicio con vos, pero uno no deja de ser responsable. Es decir, esa persona accidentada del cual yo fui responsable me va a demandar a mí y a mi compañía de seguro. Bueno, en el sistema de riesgo de trabajo no fue así. El sistema de riesgo de trabajo, el trabajador accidentado no podía demandar a su empleador, que es el principio básico de la responsabilidad que lo traemos de los romanos. Es decir, el derecho de daño nace de uno de los tres grandes principios del emperador Ulpiano, que decía no dañar a los demás. Entonces, si yo, por mi accionar, produzco un daño en otro, soy responsable. En la responsabilidad civil que existe, yo puedo asegurarme para que pague mi seguro, pero yo no estoy exento de ser demandado y ser responsable. Bueno, la ley de riesgo creó un campo de impunidad realmente, porque solamente se permitía demandar al empleador en su puesto de dolo. Dolo significa que un empleador que te quiere matar, que tiene la intención de matarte o de dañarte. No existe el empleador lombrosiano que quiere dañar a sus operarios. Pero bueno, ese fue el modelo de sistema. Por ahí una de las formas más fácil de explicarlo es siempre con ejemplos. Yo me acuerdo que era muy joven, recién me estaba recibiendo en el año 2000, me matriculé, comencé a trabajar en un estudio del doctor Cornaglia, que es mi socio todavía actualmente, y en el estudio había un caso muy importante, muy resonante, seguramente algunos de ustedes lo van a recordar, que fue el accidente aéreo de Fraivento, ¿se acuerdan? De la aeronave austral que cayó, que murieron 74 personas, 5 tripulantes y 69 pasajeros. Bueno, ahí fue muy gráfico como la falencia de la ley de riesgo. Por ejemplo, todos los pasajeros cobraron inmediatamente la indemnización de las compañías de seguro, con, obviamente, sumas interesantes de dinero, no sé si interesante o no, pero cobraron, es decir, llegaron a un acuerdo y cobraron inmediatamente. Los trabajadores tuvieron que hacer juicios de años para poder cobrar, es decir, sus derechohabientes. Yo sé que no le iba a devolver la vida de su ser querido, pero bueno, así funciona el derecho, es decir, cuando no se puede volver al estado anterior del accidente, se tiene que reparar el daño que se causó. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos el caso de uno de los pilotos, una de las azafatas, la azafata era soltera y la única que tenía derecho a accionar era su madre. Bueno, la ley de riesgo de trabajo no permitía que los padres sean derechohabientes. Es decir, nadie cobraba ninguna indemnización. La mujer del piloto, es decir, un piloto de línea aérea, yo me acuerdo en aquel entonces, cobra muy bien, obviamente, cobraba $8.000 por mes y la prestación, la renta periódica mensual que pasó a cobrar era de $250, pesos dólares en aquel entonces. Es decir, de 8.000, que tenía una familia para vivir, eh, luego, por el sistema de riesgo del trabajo, pasaba a cobrar una renta periódica de 250 por mes. Fíjense el bochorno que fue eso. Bueno, tuvimos que hacer el juicio, después de 7 años de juicio, la viuda y los hijos pobres cobraron, pero digo, de hecho fue un escándalo eso, que hoy en día es bueno traerlo de vuelta porque fue un accidente que podría haber sido evitado con una aeronave de una empresa privatizada que no había invertido en tecnología y que no y que fue un accidente que se produjo por el congelamiento de los tubos pitot, se llamaba, que iban en la sala de la aeronave, y eso le mostró un nivel de vuelo a los pilotos erróneo, ¿no? Entonces ellos pensaban que perdían altura cuando en realidad no era así. Y bueno, hay muchos informes al respecto sobre ese accidente, pero digo, la injusticia del caso era doble para los trabajadores de la empresa, ¿no? Para los familiares de los trabajadores de la empresa, que tuvieron que esperar años para poder cobrar su indemnización por este sistema mezquino. ¿eh? Bueno, y la gran deuda pendiente del sistema es la prevención eficaz, porque el sistema arranca regulando esto, de que su gran principio básico es prevenir eficazmente los riesgos.
En todas las últimas reformas que se hicieron al sistema, siempre está este tema pendiente. Fíjense que en la última reforma del 2017 se había establecido que se iba a enviar un proyecto de prevención al Congreso, que bueno, fue hecho en el seno de la SRT. Nosotros incluso tuvimos oportunidad de intervenir, no en la reacción, sino en la crítica, porque era, era un modelo que no se adecuaba a lo aconsejado por los organismos internacionales. La SRT en aquel entonces pidió a OIT sugerencias sobre qué características tomar para una nueva ley de prevención en nuestro país. De hecho, en la oficina OIT, si ustedes ingresan, hay un cuadernillo de aquellos años hecho para Argentina, comparativo de las legislaciones con finalidad preventiva en el mundo, en donde se le da absoluta importancia a las normas, a los métodos preventivos con participación activa de los y las trabajadoras en la prevención, como hay en las más modernas legislaciones del mundo. Bueno, la SRT no tomó en cuenta esos parámetros y el proyecto que en su momento habían hecho ni siquiera fue enviado al Congreso. Con esto quiero decir, hay un total desinterés en algunos sectores de la política argentina de querer dictar realmente una ley con enfoque preventivo, y siempre lo que toma este Estado público es los cuantiosos juicios, los abogados, los juicios que hacen, los trabajadores que faltan y que abusan. Bueno, puede ser que haya abuso como en cualquier actividad de la vida. Ahora, el verdadero objetivo de un sistema de cobertura no puede ser otro que lo que establecen los organismos internacionales y lo que históricamente tuvieron los estados para dar cobertura a las personas que padecen, que se accidentan y que ven perjudicada su salud por motivos laborales. Bueno, seguimos avanzando. Es muy extenso el Power, no lo vamos a alcanzar a desarrollar todo, por ahí cosas que las voy a ir salteando porque si no, no vamos a llegar al final. Esto lo vamos a mencionar eh, más bien por arriba, ya fuimos hablando de algunas cuestiones. Las contingencias cubiertas del sistema de riesgo del trabajo son el accidente de trabajo, el accidente in itinere o el accidente de trayecto, como lo define OIT, que es el que ocurre entre mi domicilio y el trabajo, o cuando vuelvo del trabajo y voy a mi domicilio. Eh, y las enfermedades que están dentro de un listado cerrado, que yo les expliqué, está el decreto 658 del 96, que fíjense lo difícil que es incorporar nuevas enfermedades al listado, que solamente se pudo hacer en dos oportunidades. Una fue en el 2003 y después la otra en el 2014 con el decreto 49, donde se incorporaron justamente las lumbalgias, las hernias inguinales, que son, bueno, de las patologías que más litigiosidad generaba. Entonces la pregunta es, ¿por qué generaban tanta litigiosidad? Y bueno, ¿por qué no tenían cobertura en el sistema? Eh, y el COVID no lo logramos incorporar, pero sí fue reconocido por el decreto 367/20 como una enfermedad no listada con un procedimiento específico de reconocimiento del carácter profesional que se tramita ante la Comisión Médica Central. Bueno, y la enfermedad no listada, como les mencioné, esto hay un procedimiento específico regulado del decreto de la Alianza del año 2000, que créanme es bastante difícil, yo lo he transitado, bastante difícil no el procedimiento, sino difícil que te reconozcan a una enfermedad en este procedimiento, porque hay que probar la causa directa e inmediata, como dice la ley, con el trabajo. Ustedes sabrán, son médicos, muchas veces las enfermedades y los padecimientos que tenemos en la salud, muchas veces no, creo que la mayoría de los casos, no derivan de una única causa.
con lo cual es muy difícil el reconocimiento, sobre todo a las personas, por ejemplo, con una cierta edad, que tienen algún problema de columna, que por ahí están sometidos a hacer esfuerzos repetitivos, que se les reconozca en el seno de las comisiones médicas como consecuencia laboral el hecho de haber hecho un esfuerzo, que por ahí obviamente ese mismo esfuerzo lo hace una persona mucho más joven y no le pasa nada, pero con la edad que tiene el trabajador es muy probable que una consecuencia dañosa sea lo más obvio. Bueno, no es un trámite en donde se reconozcan fácilmente eh, como laborales esas patologías. Bueno, luego las prestaciones del sistema están reguladas, las prestaciones en especie. Esto sí fue un avance en relación a lo que teníamos anteriormente con la ley de accidente de trabajo que teníamos antes en Argentina. Todo lo que era prestaciones asistenciales caían en el régimen de obras sociales, no había un sistema específico laboral. Esto sí fue un avance porque aparecieron las prestadoras con asignación específica a hacerse cargo de esta cobertura. Después está el debate de la calidad de las prestaciones médicas, ¿no? Yo he visto que en los mismos establecimientos médicos, cuando tenés que dar una prestación de una cobertura, una prepaga, te atienden en un lugar y cuando es por RT te mandan al fondo. Lo he visto yo acá en Capital. Es decir, pareciera que son prestaciones de segunda cuando vienen. No digo que en todos los casos sea así, pero lo he comprobado de que cuando se tiene que dar cobertura por el sistema de riesgo de trabajo, no son de la misma calidad de cuando los mismos prestadores tienen que hacerlo para una prepaga o una obra social. Bueno, y después tiene, bueno, prestaciones dinerarias según el grado de incapacidad, la incapacidad laboral temporaria, eh, la incapacidad permanente, total y por muerte. Siempre tenemos que tener presente que el sistema de riesgo de trabajo tiene como objetivo sustituir los ingresos perdidos. Por eso yo ponía el ejemplo del accidente trágico del piloto de Australia, es decir, esa familia tenía que seguir viviendo sin el padre, sin el marido que había fallecido, y la ley ni siquiera equiparaba la pérdida de ingresos familiares. Es decir, siempre la ley busca eso, es decir, ese trabajador fallece, no devenga más salario, una cuestión obvia, y la familia tiene que seguir viviendo. Entonces, ese también es uno de los objetivos de la ley, sustituir los salarios perdidos. Lo mismo por un trabajador que se accidenta, un trabajador que tiene 50, 60 años y que tiene una hernia lumbar y que después no va a poder seguir haciendo fuerza y en el trabajo lo terminan expulsando, porque lo contrataron para cargar caja y no puede cargar caja, lo terminan echando. Esa persona es muy difícil luego que pueda reinsertarse en el mundo laboral con esa edad y con esa incapacidad, cuando su gran ventaja comparativa laboral es un trabajo manual, es decir, un trabajador manual que no puede hacer fuerza. Entonces, digamos, esa es la explicación por qué la ley busca sustituir esos ingresos perdidos. Pues discutamos si es efectiva o no, porque a veces te presentan las indemnizaciones, uy, mirá cuánto tiene que pagar esta RT. Bueno, pero también pensemos de que ese trabajador todavía le quedan 10, 15 años más para jubilarse y no va a poder seguir trabajando. Eh, y tiene que tratar de llegar a la jubilación, ¿eh? Eh, por eso la importancia de estas prestaciones dinerarias. Bueno, el análisis minucioso de cada una de las reformas que hubieron, por ahí las voy a obviar, porque veo que nos vamos quedando con poco tiempo. Eh, Quiero dedicarle un poquito al tema de la regulación preventiva. Yo estoy haciendo un vuelo por todo lo que tenemos en nuestro país, porque insisto, lo que dije al comienzo, deberíamos tener un código unificado de esto para que sea más fácil para todo, para los operadores jurídicos, médicos, para el trabajador sobre todo, trabajador, la trabajadora, para los asesores sindicales, pero no es así. Para gratificación para muchos de mis colegas que se sienten importantes porque siempre llaman al abogado para preguntarle a ver cuál es la norma que regula tal cosa. Bueno, lamentablemente en nuestro país tenemos todo disperso. Es decir, tenemos ley de riesgo, tenemos tres leyes, es decir, la ley de riesgo de trabajo, la 26773 y la 27348. Y después, cúmulo de normas regulatorias. La otra vez un abogado hizo un trabajo muy importante que él decía
La ley 9688, que fue la ley de accidente de trabajo que rigió nuestro país de 1915 hasta 1996, fíjense todos los años que rigió, tuvo solo 11 normas que la reformaron o que la reglamentaron. 11 en 81 años, ¿no? Eh, bueno, la ley de riesgo del trabajo tiene más de 500. Esto demuestra un poco la desidia de esta forma de regular, de reglamentar, de ir emparchando, donde se hace cada vez más tedioso y más difícil encontrar la normativa acorde. Bueno, y agregando la complejidad al tema, tenemos que fuera del sistema de riesgo de trabajo, tenemos regulación preventiva, como es la ley de higiene y seguridad, ¿no? Que ya quedó bastante obsoleta. Pero sí quería resaltar los antecedentes, porque siempre se es muy crítico de la legislación argentina, se dice, bueno, en Argentina hubo una ley de accidente de trabajo que era solo reparativa, pero de higiene y seguridad nunca regularon nada, nunca les interesó. Bueno, yo para mi sorpresa descubrí que siempre hubieron intentos de establecer regulaciones sobre la higiene y seguridad, sobre la prevención. Después no se llegó a buen puerto, pero ya hubo un proyecto de higiene y seguridad en 1914, no llegó a ser ley, pero fíjense, antes de la ley de accidente de trabajo ya hubo un proyecto de higiene y seguridad. Y el propio decreto reglamentario de la ley de accidente de trabajo, 9688, había estableció un capítulo quinto, que yo lo leí con una reacción sumamente actual, estableciendo métodos de prevención de los accidentes industriales de la época, obviamente con terminología de la época, pero ya había una intención de establecer una norma preventiva para evitar accidentes, no solo para repararlos. Luego el constitucionalismo social, que en nuestro país se manifestó primero con la Constitución de 1949, del peronismo, y luego con el artículo 14 bis incorporado a la Constitución de 1957, reguló todos los aspectos que tienen que ver con las condiciones dignas de trabajo, condiciones dignas y equitativas de labor, eh, como una garantía básica de la prestación del empleo. Recién vimos nuestra primer ley de higiene y seguridad en 1972, es decir, por una dictadura militar y que a su vez fue reglamentada por otra dictadura que es el decreto 351 del 76, que es una ley que hoy es absolutamente obsoleta para la forma de trabajo que tenemos y para los riesgos presentes que tenemos hoy en día. Y también llama mucho la atención que aquellos sectores empresarios que reclaman la modernización de las leyes laborales, la modernización de los convenios colectivos firmados en el 75, dicen, la no retroactividad de los convenios, no reclamen, me llama la atención, que no reclamen la modernización de las leyes de higiene y seguridad, que sería lo que comenté recientemente, en una ley sobre salud y seguridad en el trabajo, una ley de prevención que tenga en cuenta las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y por la experiencia acumulada por los sindicatos que tienen una importante formación preventiva, porque son los principales interesados, los y las trabajadoras, en que realmente haya prevención y no hablar solamente de reparación cuando el daño está consumado. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta en esto fue la obligación de seguridad, que luego fue retaseada por la dictadura, también retaseada por la ley de riesgo, existe en todo contrato donde está en juego la salud y la vida de una persona. Yo siempre pongo el ejemplo, es decir, cuando nosotros mandamos a nuestro hijo al colegio, y lamentablemente le ocurre algo en el colegio, bueno, no hay discusión entre los abogados civilistas ni penalistas de que hay una obligación de seguridad con ese nene cuando está en horario escolar. Cualquier cosa que le pase, aunque no haya culpa de la maestra, nada, cualquier cosa que le pase es la responsabilidad de la institución, del colegio, de los directivos, de quien lo tenía a cargo. Bueno, eso mismo fue replicado históricamente al contrato de trabajo. Cuando el obrero le ocurría cualquier cosa estando trabajando o estando en el trabajo o a disposición del empleador, no había discusión de que la responsabilidad era patronal. Eso fue totalmente desdibujado
primero por el proceso militar, segundo por la ley de riesgo, porque la ley de riesgo reformó la obligación de seguridad de la ley de contrato de trabajo y dijo que iba a pasar a estar regulada por la ley de riesgo de trabajo. Así que le quitó la obligación de seguridad al empleador y la puso en cabeza del RT, que es un seguro contratado que el empleador, que el trabajador ni siquiera lo elige. Entonces, estos fueron los grandes desaguisados que hubo en el sistema de riesgo del trabajo y que fueron correctamente señalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2009. Hay un fallo muy paradigmático que es Torrillo con Gulf Oil, que es un trabajador que muere en un incendio en una empresa de lubricantes, donde se comprobó que la falla, lo que provocó el incendio, fue las precarias instalaciones, creo que era de electricidad que había en el lugar. Bueno, ahí señala la Corte que el principal objetivo incumplido del sistema de riesgo de trabajo era la prevención. Esta obligación preventiva que se le ponen a las ART no funcionó, porque las ART básicamente no denuncian a sus clientes, las ART buscan captar clientes. Entonces, si un empresario contrata una RT, es raro que la RT, hay denuncias, pero simple como para cumplir, pero no hay una actuación activa de la aseguradora de riesgo de trabajo de intentar revertir los incumplimientos en la norma de higiene y seguridad en los lugares de trabajo para evitar los accidentes, ¿no? Eso fue marcado y eso generó también que luego se debatiera y se mejorara un poquito el sistema en lo que tiene que ver con las reparaciones, pero hay un gran déficit en la fase preventiva. Bueno, después, eh, como para seguir mezclándole normativas y haciendo una ensalada de todo esto, pero como para que tengan en cuenta la dispersión que hay, tenemos la Ley de Higiene y Seguridad, que es la 19.587 del año 72, reglamentada, como lo dije, en el decreto 351 del 79. Luego tenemos la Ley de Riesgo, 24.557 del año 1995, que establece regulación preventiva, fundamentalmente en su decreto reglamentario. Está el 170 del 96 y también está el decreto 1338 del 96 que también modifica los servicios de medicina, higiene y seguridad en el trabajo, ¿no? Esto a grandes rasgos sobre normas troncales que tenemos vigentes en nuestro país en la fase preventiva sobre salud y seguridad en el trabajo. Ahora bien, después tenemos también, no vamos a entrar obviamente porque no nos da el tiempo, regímenes especiales de higiene y seguridad por actividad. Tenemos el régimen de la construcción, el decreto 911, el agrario, el de televisión por cable y el de minería. ¿Eh? Como si esto fuera poco, también tenemos todo lo que es la normativa eh, internacional de OIT, y esto sí es importante. Argentina en el año 2011 ratificó el convenio 155 sobre salud y seguridad en el trabajo. El convenio 164 sobre servicios de salud no fue ratificado por Argentina, pero es un convenio que igual se puede echar mano por normas de OIT. También podemos invocar su aplicación aun cuando no haya sido ratificado por el Estado miembro. Luego tenemos el convenio 187, que es el marco promocional para la salud y seguridad en el trabajo, también ratificado en 2011, y el protocolo del convenio 155, que es muy importante porque establece una definición más amplia de la enfermedad profesional que la que tenemos, ¿no? Algunos juristas incluso han llegado a la conclusión de que luego de la ratificación del protocolo 155 sobre salud y seguridad en el trabajo, se debería haber reformulado la ley de riesgo del trabajo, porque ustedes saben que en nuestro país, según nuestra constitución, las normas de OIT son supralegales y tienen más valor que las leyes del país, básicamente. Con lo cual, si hay una definición más amplia del concepto de enfermedad en una norma internacional que fue ratificada, debería primar por sobre la aplicación de la ley de riesgo. Bueno, en la práctica, esto solo lo van a ver en algunos fallos judiciales. Es decir, yo en la comisión, los dictámenes de comisión médica no lo he visto hasta hoy. Si hay alguno, lo aplaudiría, hágamelo saber. Lo he visto sí en fallos judiciales donde se reconocen enfermedades que no son reconocidas en las comisiones médicas, muchas con fundamento
en el protocolo 155 porque tiene un concepto más amplio de enfermedades y no está supeditado a que la enfermedad esté dentro de un listado, básicamente. Bueno, después también tenemos lo que son las normas que hacen a la participación de los y las trabajadoras en las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo. Ustedes son una provincia pionera en esto. La provincia de Santa Fe dictó la ley de comité mixto, bueno, ya por el año 2008. Luego lo seguimos la provincia de Buenos Aires para el empleo público y para el empleo privado. También los comités mixtos a nivel empresa surgen de algunos convenios colectivos, siempre ponemos como hito pionero de esto el caso de los trabajadores de Astarza en la provincia de Buenos Aires. Eh, pero es una gran deuda pendiente, de hecho está en estado parlamentario en el Congreso de la Nación el proyecto de comité mixto. Yo participé con la doctora Lilian Capone, creo que fue el año pasado o el anterior, en comisión, en el debate, apoyando que se sancione como ley, es decir, que obligue a las empresas que tienen determinada cantidad mínima de trabajadores la constitución de comités mixtos en el seno de la empresa como una de las herramientas preventivas muy eficaces, porque lo que tenemos por la ley de riesgo es el Comité Consultivo Permanente, que es un comité a nivel nacional, que está integrado por el Estado, por los empleadores y por los sindicatos, por la CGT nada más, dice la ley, aunque después fue invitada también la CTA, que para la ley estaba previsto que este comité se reúna anualmente, cosa que se incumplió durante muchos años, no se reunió, y que es muy difícil a través de este comité poder aconsejar, mejorar o actualizar el sistema de riesgo de trabajo. Yo he participado y lamentablemente si no hay voluntad del Estado y fuerza de los sindicatos, el sector empleador siempre es una traba para establecer reconocimientos mayores de las que ya hay. Además que siempre piden intervenir las aseguradoras de riesgo del trabajo, cuando en realidad no les corresponde, porque lo único que son, es decir, no forman parte del contrato de trabajo, son un sistema de seguro para mantener indemne al empleador. Bueno, esto es lo que tenemos con respecto a eh, regulación que tiene que ver con la participación de trabajadores y trabajadoras en el seno de la empresa. Después hay infinidad de normas sobre salud y seguridad en el trabajo dictadas por la SRT. Yo marco algunas, no las vamos a mencionar porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Ahí hay algunas resoluciones donde Jorge ha tenido participación activa. Yo doy fe. Está la resolución 770 del 2013, 771, fueron muy importantes y que lamentablemente la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, eh, eh, que yo tenga en cuenta, no las está aplicando, lamentablemente. Eh, pero bueno, estas son normas básicas que tenemos que conocer, saber y exigir para que mínimamente se cumplan, porque la RT, por ejemplo, en la pandemia se agravó mucho. Eso antes, por lo menos la RT iba a la empresa para hacerle firmar el contrato. Después en la pandemia ya directamente se lo mandaban a la empresa por ventanilla virtual y incluso, bueno, siempre es una nota característica que las RT ni siquiera van a los establecimientos a ver en qué condiciones se trabaja, así que se imaginan que mucho menos van a controlar cuáles son realmente los agentes de riesgo presentes en el lugar de trabajo. Bueno, hay normativa específica que las obliga y hay normativa específica que también obliga a los empleadores, como realizar exámenes de salud, suministrar elementos de protección personal, bueno, etcétera, etcétera. También, lamentablemente, está todo muy disperso, debería estar todo unificado en un cuerpo normativo. Esperemos que en algún tiempo esto se pueda emprolijar un poco más. Después están los protocolos específicos que ha dictado la SRT sobre medición de iluminación, ruido, lesiones traumáticas. A medida que pasaban los años, fueron dictando la SRT protocolos específicos teniendo en cuenta los riesgos en determinadas actividades o lesiones en determinadas partes del cuerpo, por ejemplo, el protocolo de columna, el protocolo de disfonía en tema docente, muy importante, psiquiatría, ergonomía, bueno.
Hay normativas específicas al respecto, hay muchas actividades que están fuera y que deberían ser reguladas también. Bueno, a ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Yo, a ver si puedo dejar de compartir pantalla, porque quiero ver. 19:78. Ah, estoy bien. Si Eh, alguno, a ver, quiero mostrarle, pues no los quiero cansar por bueno, lo que sale vengo el hijo. hablando. ¿Eh? Ya tiene su actividad paternal, diga, dentro de poco. No, no, que no quiero ocuparme todo el tiempo y a lo mejor hay alguno que quiere hacer alguna pregunta, o yo ya los aburrí y se durmieron, por ahí no me di cuenta. No, quiero mostrarle esto, mira, a ver, acá tengo un gráfico por esto de que hablan siempre de la litigiosidad. Mira, esto, a ver, ahí lo ven, ¿no? Esto es un estudio que hicimos acá en La Plata hace unos años, deberíamos hacerlo ahora otra vez, 2010, 2011, 2012, 2013. Esto creo que no está en estos niveles, pero se le parece. ¿Qué es esto? Estas son las estadísticas oficiales que da la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires de los juicios. ¿Por qué se inicia? Ustedes saben que cuando inicia una demanda en lo laboral, puede iniciar por despido, por diferencias salariales, por accidente o por enfermedad profesional. Bueno, eso ya te da un parámetro de saber por qué se hacen los juicios. ¿Eh? A veces se dice muy ligeramente, subió la litigiosidad un montón, pero no se analiza por qué se litiga, ¿no? Fíjense cómo acá está, en el año 2010, las estadísticas oficiales de la SRT, de lo que yo les mostré, las enfermedades profesionales no existen para el sistema. Solo el 3,9% en las estadísticas oficiales fueron enfermedades profesionales. Bueno, sin embargo, de los juicios laborales que se iniciaron en la provincia de Buenos Aires, el 31% fueron por enfermedad profesional. Es decir, indudablemente esto demuestra de que las enfermedades que no reconoce el sistema vienen a caer a la justicia en busca de ese reconocimiento. Después estas enfermedades, no es que todos ganan los juicios, es decir, hay un alto índice de juicios que se pierden porque el trabajador no logra demostrar el nexo causal con la tarea, porque los testigos no le van a declarar, porque el perito médico que lo revisó entendió que no tiene la incapacidad que tenía, porque mejoró, porque también puede ser que a medida que pasa el tiempo hizo tratamiento y está mejor. Es decir, no siempre todos los juicios que se inician se ganan, pero sí es demostrativo cómo ante el bajo índice de reconocimiento de las enfermedades profesionales que tiene el sistema de riesgo de trabajo, se replica un alto porcentaje, uno de cada tres juicios que se inician es por enfermedad profesional prácticamente. ¿Eh? Es muy llamativo ese contraste. Eh, Después, otro tema que les quería comentar, que es un gran tema, que da como para hacer una clase especial, es el tema de la cuestión de los riesgos psicosociales, ¿no? Lo voy a mencionar muy por arriba, pero es un gran déficit del sistema de riesgo de trabajo, a pesar de que, como lo vimos ahí en el gráfico de los convenios de OIT ratificados, que hemos ratificado, que OIT dictó el convenio 190 de violencia laboral, violencia y acoso en el trabajo, y que Argentina fue uno de los primeros países en ratificarlo. A pesar de eso, en el sistema de riesgo de trabajo no se reconoce las afecciones psicosociales, no se reconocen los riesgos psicosociales y a todas las enfermedades que derivan de los riesgos psicosociales, ¿no? Entonces, eh, obviamente, cualquier enfermedad o cualquier padecimiento que ustedes denuncien a la RT porque fueron objeto de violencia psicológica, estrés laboral, burnout, bueno, cualquier tipo de padecimiento psicológico o psíquico no va a obtener reconocimiento en el sistema. Las únicas afecciones psíquicas que reconoce el sistema son las que son consecuencia de un accidente de trabajo, un hecho súbito y violento. Por ejemplo, se reconoce el trabajador que iba, el trabajador, la trabajadora que yendo al trabajo es abordado por delincuentes en la calle, le quieren robar, lo apuntan con un arma. Bueno, eso sí genera
una consecuencia psicológica, psiquiátrica, eso sí es reconocido por el sistema, o los accidentes de trabajo donde en la vía pública, donde se puso en riesgo la vida, o un accidente en el lugar de trabajo donde, no sé, murió un compañero de trabajo y eso también es un impacto psíquico para mí, que lo vi y que también pude pensar que pudo estar en riesgo mi vida. Esos casos extremos sí se reconocen. Ahora, no se reconocen las enfermedades psicosociales. Y eso sí es un gran tema porque eh, esto no es nuevo, ya hace muchos años que se viene hablando en el mundo laboral de cómo se complejizan, se estresan las tareas, la tecnología más que ser una ayuda para el trabajador a hacer más liviana la tarea, ha sobrecargado en muchos aspectos la tarea de los y las trabajadoras, y esto genera consecuencias en la psiquis, obviamente, que deben ser reconocidas por el sistema de riesgo de trabajo. Aquí es un tema donde podríamos plantear nosotros, de que falta modernizar la regulación de riesgo de trabajo, pero no para retarsear derechos, sino para reconocer nuevas patologías que lamentablemente el sistema no las contempla. ¿Eh? Bueno, creo que el Power no los voy a seguir torturando con esto, por ahí me gustaría que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, yo sé que este es un tema bastante este, álgido para entrarle, a ver si puedo salir de compartir pantalla, no quiero... Es esto, ¿no? Ahí está. O estoy Falta, todavía compartiendo pantalla. falta. Saliste del Power, pero Falta. ya estás Ah, compartiendo. acá. O sea, no quiero salir. No, Ah, no es tampoco. Estoy medio apretá poco. Mirá, el en la pandemia botoncito lo tenía. donde dice, En la pandemia lo teníamos. arriba hay un botoncito rojo. Acá, Ahí perfecto. está. Muy bien. Perfecto. Bueno, este. Bueno, eh, yo sé que por ahí la visión que le doy yo, obviamente, es jurídica, es mi experiencia eh, profesional como abogado, pero también para mí fue muy enriquecedora la experiencia sindical. Yo me acuerdo siempre una crítica, yo había escuchado hace muchos años de una investigadora de CONICET, yo respeto mucho, porque la verdad que era una persona que hizo informes muy importantes, que era la doctora Irene Basilacci de Gialdino, no sé si la tienen presente. Ella La había hecho un análisis, hemos citado en una clase el concepto mirá que bien. de contexto catástrofe y Bueno, cómo ha construido el tema. ella tuvo una expresión que había caído un poco mal en el mundo sindical, me acuerdo, porque había dicho que ella había hecho un estudio de campo analizando los convenios colectivos y decía, y había llegado a la conclusión de que la mayoría de los convenios colectivos que se hacían en el país era para negociar cuestiones salariales, básicamente. Entonces ella decía, bueno, a los sindicatos no le importa nada las condiciones laborales, básicamente lo que decía era eso. Se negocian salarios, pero no se negocian las condiciones laborales. Bueno, para desdecir un poco, hizo estudios muy importantes, Irene Baciache de Gialdino, publicó libros, todavía tengo algunos de ellos ahí, de ella, pero yo creo que la experiencia, por lo menos que yo viví en los sindicatos que yo intervine, eh, bueno, hay una rica experiencia sindical activa en mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, de hecho, yo trabajo en una secretaría de salud de un sindicato. Antes no existían, bueno, no sé, Jorge, vos me corregirás en todo caso, pero no existían las secretarías de salud en los sindicatos. Esto fue por ahí un trabajo hormiga que se vino haciendo en los últimos años y es muy importante que los sindicatos se ocupen de las cuestiones de las condiciones de trabajo y que no sea solo, yo sé que es muy importante la cuestión salarial, pero también la cuestión de la forma en que trabajamos. Es muy importante que haya una participación activa de los sindicatos y de los y las trabajadoras. ¿Por qué? Porque si no pasa esto que nos ocurrió a nosotros en la década de los 90, que tenemos una ley de riesgo,
que fue encomendada a un tecnócrata de la Fundación Mediterránea, la verdad, que es economista, es decir, que no sabe nada de salud y mucho menos de salud laboral. Ese fue el gran mentor de la ley de riesgo de trabajo, y estableció un sistema a pedido del sector empresarial de la época, pero que tuvo muy poco en cuenta de lo que necesitaba realmente el mundo laboral. De hecho, yo me acuerdo que en aquellos años, yo era un estudiante de la Facultad de Derecho, todavía no soy tan grande, y me acuerdo que eh, se decía el 97% de las empresas del país no cumplen la norma de higiene y seguridad. ¡Qué barbaridad! Decía, 97%. La ley de riesgo del trabajo va a venir a resolver esto, me acuerdo, patente, que se decía eso. Bueno, la experiencia demostró de que no vino a resolver eso la ley de riesgo del trabajo, que los incumplimientos de las normas de salud y seguridad del trabajo son muy altos. La mayoría, créanme, la mayoría de los accidentes que uno ve por la experiencia sindical y también judicial, son por cuestiones que se podría haber evitado tan fácilmente. Yo, pero puedo contarle miles de casos. Un último caso que vi, un chico joven que quedó cuadripléjico porque se le cayó un bolsón que estaba mal colocado, nada más. Es decir, él tenía que barrer el piso y se le cayó un bolsón de 200 kilos arriba. Es decir, esas cuestiones que vos decís, ¿cómo no se toma dimensión del daño que se puede provocar a una persona solo por incumplir protocolos específicos mínimos, normas de seguridad mínima en los ambientes de trabajo, ¿no? Bueno, ese es el gran déficit que tenemos en el sistema de riesgo de trabajo en nuestro país y que desde todas las disciplinas, la abogacía, la medicina, la psicología, la ergonomía, bueno, hay muchas disciplinas que tienen que estar en una futura reforma para mejorar realmente este sistema, que no se lo vea solo como un costo laboral. eh, de hecho, hoy en día ni siquiera se puede hablar de que haya un alto costo laboral. El propio presidente dijo que los salarios son miserables, así que sí, incluso ni siquiera eso sirve para impedir una reforma para mejorar las condiciones en las que trabajamos. Eh, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes que lleguemos al final. Yo no estuve leyendo los mensajes, no sé si hay algún, a ver. eh, Buenas, doctor. Yo soy la doctora sí, Ríos. Acá. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte si habías tenido la oportunidad de, bueno, porque el tema de los riesgos psicosociales del trabajo a través de si tuviste algún caso donde pudiste, no sé, ponderar eso, los convenios de la OIT, un poco ya que hay ese gran vacío y yo te digo, te comento porque yo trabajo en el Ministerio de Trabajo acá de Mar del Plata, de la provincia. Y bueno, la verdad ajá, que lo que me toca hacer a mí es juntas médicas, ¿no? Y la verdad que en ajá, estos 2 años de que yo estoy ahí es el 95% de los pedidos, ¿no? Sobre trastorno de ansiedad generalizado, adaptación, cuestiones que muchos tienen que ver con call center, con mm, sobreexigencia por ejemplo, en trabajo de sanitarios, enfermeras, bueno, me ha tocado varios. Y bueno, siempre bueno, siempre la dificultad mía es tratar bueno, de dónde justificar eso, ¿no? Cuando no tengo realmente un amparo, ¿no? sí, sí, Como ustedes saben, como estamos sí. hablando y como todo el año pasado hablamos. Eh, es el convenio Sí, ese de la OIT como una supraley, poder claro. fundamentar por ahí, no sé, ¿qué me puedes decir con eso? Si vos tuviste Sí, yo, trabajo sobre eso. mirá, en algunos casos, yo soy abogado del sindicato docente, de hecho en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es la particularidad de un docente. En la provincia de Buenos Aires el año pasado se hizo un acuerdo paritario por violencia en el sector docente, que la verdad que es auspicioso
Es decir, están haciendo algunos sindicatos convenios, además del convenio 190 de OIT y de la recomendación, que es muy buena, a nivel colectivo los sindicatos están negociando, digamos, con convenio el reconocimiento de estas afecciones. El problema es que, claro, después nos encontramos con que el sistema, es decir, la provincia de Buenos Aires está autoasegurada y depende del sistema de riesgo de trabajo. Después cuando procesás estos casos, lo denunciás, dentro del sistema de riesgo de trabajo te viene el rechazo de la RT, la administradora del régimen de autoseguro, diciendo que eso no está reconocido como enfermedad profesional. Entonces eso expone al trabajador o a la trabajadora a tener que iniciar un procedimiento de enfermedad no listada, que tampoco te lo suelen reconocer, y termina después en la justicia. Yo lo único que he visto es sí casos judiciales, pero como bien vos decís, es difícil porque no tenés un marco normativo, tenés el convenio 190 y bueno, tenés el protocolo 155 que da un concepto amplio de enfermedad como derivada del trabajo, es decir, no cierra el concepto de enfermedad a un listado, pues si vamos al listado de Argentina, sabemos que en Argentina no están reconocidos. Sí, a mí lo que me Algunos... toca es intermediar en privado, no llegar a la cuestión sigamos, de lo que me pasa es que rechazan siempre el certificado del psiquiatra de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que me Ah, vos pasa a mí. trabajaste en la Junta Médica del Ministerio, que dirime Sí, las claro, sí, controversias, no, digamos. Ah, sí, bien, sí, bien, bien. Bueno, está bueno que funcione en algunos lugares, en otros no. Es decir, el texto originario de la ley de contrato de trabajo de Centeno preveía esa Junta Médica para dirimir sí, las controversias entre el sí. certificado del médico del Tengo trabajador entendido con que el somos empleador. tres en la provincia de Buenos Aires nada más. Claro, y lamentablemente no está funcionando en todas las delegaciones del Ministerio de Provincia, porque acá en La Plata No, me comentaron que también tienen serios problemas. Y esto también es una forma efectiva de evitar la litigiosidad y que no se lo utiliza. Es decir, porque vos si no das respuesta en sede administrativa, no dirimís esa controversia, bueno, después termina en la ruptura del vínculo. ¿Por qué? Porque el trabajador no aguanta más y no puede seguir trabajando, o porque la empresa no le reconoce las ausencias, le cuenta los días, o lo termina sí, despidiendo. Es decir, estamos termina trabajando en todo siendo... eso. De hecho, ellos Claro. presentaban cualquier cosa y fue el trabajo construir eso, del certificado que sea A fundamentado, o veces, sea, todo mal estaba, yo ellos si no te... tenían nadie que les dijera del otro lado, bueno, mira, esto no es así. Por lo menos tenés que fundamentar lo que estás rechazando. Claro, yo si te sirve, bueno, muchos abogados lo hacemos, no solo yo, es trabajar en el 212 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ustedes saben que el artículo 212 es el que regula las tareas acordes, y si el trabajador no puede continuar haciendo las tareas para las cuales fue contratada, es pedir un cambio de tarea liviana, como se le llama. Entonces, con una prescripción médica, yo trabajo eso, por ahí el trabajador está en un lugar, como decirlo, no sé, suponete un ejemplo el que atiende los reclamos de, no sé, de las tarifas, ahora que van a aumentar las tarifas, imagínate, atención telefónica de reclamo de internet, que se corta cada rato. Bueno, esa persona, ya las propias empresas saben que más de 3 años no aguanta una persona o se termina yendo. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, con una prescripción de un médico que lo atienda, que diga, bueno, bueno, pues más, está, y pedimos un cambio de tarea, es pedir al empleador un cambio de tarea. Generalmente las empresas se resisten a ese cambio de tarea, claro está, pero algunas sí lo dan, un cambio de tarea para reubicarlo en otro sector, sin procesar toda en el sistema de riesgo de trabajo, porque no te lo van a reconocer, por lo menos pidiendo, antes de denunciarlo como enfermedad profesional, sino pidiendo un simple cambio de tarea. Si no entramos a discutir si la patología es laboral o no, lo único que estoy diciendo es, Sí, no lo puede hacemos. continuar en ese lugar, cambio, es decir, sacarlo del lugar donde está expuesto a ese riesgo. En algunos casos me ha dado resultado, bueno, en otros no, porque las empresas también saben que si después se rompe el vínculo, bueno, en sede judicial hay una mayor propensión a reconocer prevalencia al certificado del trabajador, porque el trabajador tiene un médico de cabecera que a un simple control médico, que por ahí a veces te hacen el control médico por una videollamada. Entonces digo, ¿cómo puede ser que tenga más valor
el control médico Eso se puede, empresario con una eso se videollamada. puede ponderar, ¿no? Se puede sopesar como lo del médico de cabecera. Eso a mí yo lo hago Y siempre, no eso es lo en sede mismo. laboral tiene más fuerza. En sede laboral se reconoce que tiene prevalencia lo que dice el médico de cabecera, mayoritariamente, no todo, pero mayoritariamente se reconoce más lo que dice el médico de cabecera del trabajador a la trabajadora que del control médico, porque el médico de cabecera es el que lo viene tratando, básicamente. Ujú. Bueno, gracias, Doc. Ah, Bueno, te liberamos, Gastón, porque tu hijo te va a matar, si no. O sea, sí, no. que es Cumplir peor. las tareas de cuidado. Muy bien. Tengo que buscar. Eso es un abogado deconstruido, digamos. No, sí, Eso. sí. Vamos, parece que está pasando de moda el tema de la deconstrucción. Pero bueno, Sí, bueno, gente, gracias Gastón por la clase, muy bueno, clara, muy buena, muy ilustrativa. Te agradecemos y bueno, esperamos volver a tenerte antes de fin de año en nuestro posgrado. bueno. Nosotros continuamos la semana que viene, va a haber una clase con la doctora Adriana Séneca. Ah, Adriana muy bien. Séneca va a abordar además, entre otras cuestiones, es una especialista en análisis de las cuestiones estadístico-financieras en en los sistemas de información público vinculados a los riesgos de trabajo, pero además le hemos pedido que trabaje con ustedes cómo es la fórmula para el cálculo de las indemnizaciones en función de los porcentajes de incapacidad. O sea que va a ser una clase teórica práctica que va a compartir con el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas no, perdón, ella va a dar la clase sola. El día jueves 25 la doctora Silvia Hielo y Estela Gutiérrez van a dar una clase sobre comisiones médicas, sobre todo eh, cómo son los procedimientos en las comisiones médicas. Recuerden que Silvia integra la comisión médica de acá de Rosario desde hace muchísimos años y va a ser una clase eminentemente práctica. Y la otra semana vamos a finalizar esta primera ronda de las cuestiones legales nuevamente con la doctora Marisa Fiorilo. Ahí prepárense para participar ustedes porque la doctora Fiorilo va a traer una cantidad de casos concretos en la cual ha tenido que actuar y ustedes van a tener que oficiar de perito de parte, o sea, y elaborar un informe pericial. Así que váyanse preparando porque con esa tarea se juegan a aprobar o no esta materia y después no va a haber recuperatorio. Les voy avisando, así que prepárense. Nos estamos poniendo muy severos, estamos poniéndonos a tono con la época que vivimos. Casi Bueno, burlinianamente, diría, casi, digamos, bueno. efecto pato. Pero bueno, gente, como de costumbre, buenas noches, buen Muchas descanso gracias. y que tengan una hermosa cena en el día de hoy, en la noche de Nos hoy. vemos. Gracias. Hasta la Chau. próxima. Chao, Chao, gracias. muchas Bueno, gracias. muchas gracias, buena clase. Chau, chau. Gracias, Gastón.